Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés, en otro Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos. Andrés desde Bogotá, Colombia, hoy sin su ruanita. ¿La está lavando o está calientito? Sí, sí, estaba todavía en lavandería, en lavandería. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo están y cómo están a todos los que nos están escuchando en este día? Sí, aquí también haciendo un clima algo caluroso, pero sin Eh, sol. Pero Entonces, bueno, lo normal. ya comenzamos marzo, el tercer mes del 2020. Nos quedan, bueno, 2021. 2021, pucha, todavía estoy en 2020, carajo. Bueno, la ¿Qué invitación es a pasó? todos para que nos acompañen en Tactical Edge Virtual el 12 y 13 de mayo. Gracias a nuestros patrocinadores del evento, a Fort Rock, Exabeam, American Intelligence Group, Kaspersky, quien nos confirmó ayer, imagínate, Andrés, Muy Smart buenísimo. Fence Muy y bueno. Legal Forensic. Así que muchas gracias a todos ellos. Ahí veo que está Oscar ya acompañándonos. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Mucho gusto estar con ustedes. Perfecto. Comenzamos en un segundito contigo, Oscar. Para Claro. todos, de nuevo lo mismo de siempre, aquí por chat estamos para que nos acompañen, Q&A para que nos hagan las preguntas mientras eh, tenemos esta conversación. La conversación de hoy, Andrés, es muy, pero muy interesante. El tema de criminalística y Ujú. ciberseguridad, que es algo que hemos venido conversando pues en varios temas, el tema pues, ¿cómo se dice? Eh, al- a- ¿Cómo se dice en español, hombre? Eh, el La palabra en derecho, inglés. nuestros derechos legales que Sí. tenemos, eh, cómo las empresas se pueden defender legalmente de ataques cibernéticos y cosas así. Así que tenemos aquí a una persona que conoce del tema, Andrés. Oscar Manuel Lira es el director forense dentro de la empresa Cybolt, una empresa basada en México y con oficinas en Latinoamérica. Y veo aquí que es un autor del libro de Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México. O sea que creo que Oscar sabe un poquito del tema. Pues sí. ¿Tú qué Sí. dices, Oscar? ¿Conoces del No. tema? Un poco, más o menos. Excelente. Entonces, Oscar, cuéntanos acerca de Oscar y de Cybolt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Bueno, básicamente, ¿no? En Cyborg nos encargamos a dar todo ese concepto relacionado con la seguridad y también con el mundo de la forencia digital. Esto es, ofrecemos servicios y productos desde la seguridad física, la seguridad lógica y en el caso que nos ocupa, por supuesto que damos la parte de consultoría, la generación de dictámenes periciales y la capacitación en temas relacionados con el tratamiento de evidencia digital. En el caso de su servidor, antes de ocupar el cargo de director del área forense precisamente de Cyborg, estuvimos trabajando más de 15 años en la extinta Procuraduría General de la República, en donde nos tocó crear el área de informática y telecomunicaciones pericial, en donde, pues durante más de 15 años estuvimos ahí en trabajo de investigación con los ministerios públicos y con los jueces, básicamente, ¿no? Ok. Y entonces el tema de hoy, porque nosotros estuvimos conversando hace un par de semanas y, y coméntanos entonces de que el tema de hoy es acerca de qué exactamente, acerca de investigación forense, ¿cómo se llama? El chain, cadena de evidencia La o cadena de custodia. cadena de La cadena custodia. de gastos. O de qué Así estamos, es. ok, Fíjate que es la relación precisamente en la criminalística y la ciberseguridad, en donde desafortunadamente todos nosotros como profesionales técnicos no aprendemos de estándares, el 27000, el NIST, entre otros, ¿no? En donde, bueno, lo importante es la recuperación y la continuidad del negocio, que por supuesto es muy importante, pero al final del día especialmente bueno, las épocas que nos están tocando vivir hoy de la pandemia, resulta que hoy más que nunca las empresas están siendo víctimas de la delincuencia organizada
y de la delincuencia no tan organizada, hablando precisamente de algunos de los empleados internos, los cuales, bueno, los delitos van desde la extorsión, el fraude, el robo de información, ¿no? Y al final del día, a nivel mundial tenemos la percepción de que estamos en un estado de indefensión en relación a precisamente la reparación del daño, la identificación del responsable, la sanción, porque desafortunadamente los técnicos nos quedamos en un informe técnico, valga la redundancia, que al final del día es ilegible para nadie más que para nosotros, ¿no? Esto es, cuando este informe se lo presentamos a la alta dirección o se lo presentamos a la parte jurídica, pues desafortunadamente ante la falta de comunicación o de un lenguaje común entre la parte técnica y la parte jurídica, pues simple y sencillamente son informes que más allá de estar almacenados ahí en un estante, no pasa nada, ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros es precisamente trabajar en un lenguaje en común entre los ingenieros y entre los abogados con la finalidad, por ejemplo, por darte un ejemplo muy sencillo, el ransomware, ¿no? Okay. Si nosotros hablamos de ransomware, pues estamos hablando desde el punto de vista técnico, y esto dicho por algunos de los titulares, en este caso de alguna empresa mexicana de gobierno el año pasado que sufrió un ataque de este tipo, en donde el titular nos dice fue ransomware, y como fue ransomware, bueno, pues es un ciberataque a través del ciberespacio por un ciberdelincuente que quién sabe cómo se investiga, ¿no? Okay. Entonces, eso, pues evidentemente no es muy afortunado desde el punto de vista persecución de los delincuentes, independientemente que cuando estamos hablando del ejemplo que les estoy dando, en realidad es un ataque a las infraestructuras críticas del país relacionado con los siguientes delitos. Conste, los delitos existen en los códigos penales de todos nuestros países, nada más habrá que echarse un clavado al código penal, pero estamos hablando básicamente de acceso no autorizado, estamos hablando de alteración de información, estamos hablando de eliminación de información, por supuesto que estamos hablando de extorsión. Estamos hablando también en el caso de esta empresa, que al final del día fue Pemex, ¿no? De espionaje y de publicación precisamente de documentos que estaban protegidos de alguna manera. Entonces, eso es básicamente en lo que nos ocupamos. Esto es, nosotros debemos entender que los ciberdelitos no es el ransomware, el phishing, el spoofing, el bullying y esas barbaridades que nuestros amigos del norte nos heredaron, ¿no? En este caso, no estamos hablando de conductas delictivas cometidas a través de tecnologías de la información que, por supuesto, están identificadas en los códigos penales. Esto es, no vamos a meter a la cárcel al teléfono celular, a la computadora o a internet, vamos a meter a la cárcel a los delincuentes. Y un delito, al final del día, ¿no? Es una acción o una omisión, ¿no? Que sanciona a la sociedad y que se refleja en los distintos códigos penales. Pero, Oscar, o sea, tocaste un montón de temas. Digamos que estoy procesando yo también porque ya se me vinieron en la cabeza muchas cosas. cosas. Lo primero que yo pregunto es un ataque externo contra un ataque interno. Es mucho más fácil identificar si es un ataque interno quién fue el que comenzó el ataque, ¿correcto? Si es interno, el famoso insider threat. Y ahí yo sí veo entonces el tema de la ley, la criminalística y todo eso para que pague cárcel. Pero para un ataque externo donde no sabemos cómo atribuir 100%, ¿cómo estamos haciendo eso? ¿O cómo? Híjoles. La verdad, Edgar, es que estás poniendo el dedo sobre la llaga. Fíjate que de acuerdo a nuestra experiencia, tanto en los más de 15 años que trabajamos en la PGR como en los ya más de 4 años que tenemos, ¿no? Trabajando en el mundo independiente, la realidad es que lo que te voy a decir es gravísimo, no sé cuál sea la percepción de nuestros compañeros, pero más del 95% de las empresas que son víctimas de un incidente, como lo quieras llamar, ¿no? A través de tecnologías de la información,
no tienen políticas adecuadas. Entonces, ni políticas adecuadas y por lo tanto entonces no tienen herramientas alineadas a las necesidades de seguridad que requieren. Y por lo tanto el tema aquí no es que sea interno o sea externo, la realidad es que las empresas no están teniendo la capacidad de tener los elementos, estoy hablando de las bitácoras, ¿no? De las bitácoras o de lo que nosotros llamamos en el mundo criminalístico identificación, fijación y preservación de la posible evidencia digital con la finalidad de poder identificar a él o a los responsables de los incidentes, en donde, como tú bien mencionas, tenemos dos aristas, ¿no? La parte interna y los ataques externos. La realidad es que al final del día, lo que nosotros tenemos que aprender es a eso, a identificar, fijar y preservar esta evidencia digital con la finalidad de poder plasmar estos resultados en lo que nosotros llamamos un dictamen pericial, con la finalidad de que la alta dirección o el área administrativa o jurídica pueda proceder, ya sea administrativamente, porque estamos hablando que no necesariamente vamos a hacer una denuncia, sino que queremos que correr al empleado y que este empleado no nos demande, ¿no? Le tengamos que pedir perdón y lo tengamos otra vez que poner en su trabajo y que corran al director de seguridad, ¿no? Tenemos que presentar los elementos para que las empresas puedan, en este caso, por ejemplo, en casos administrativos, tú vas a dar ejemplo número 1, ¿no? Me doy cuenta a través de distintas herramientas que hay un empleado que se está robando la información o que está eliminando la información. Voy de chismoso con el jurídico, ¿no? Y le digo, es que ya vi que Andrés se anda volando la información, y entonces el jurídico le dice a su jefe y el jefe dice que lo corran, ¿no? Acto seguido va a venir una demanda a la empresa, ¿no? Por un despido injustificado que me va a costar dinero, me va a costar problemas, ¿no? Y al final del día no logramos nada. Acto número 2. Yo aprendo a identificar, fijar y preservar los elementos que me permitan demostrar la acción y aparte identifico la conducta delictiva, llámese, por ejemplo, en el caso de México, de manera muy puntual, el que tenemos un ejemplo para el caso de gobierno y para las empresas, por ejemplo, para los bancos, ¿no? En el Código Penal, que señala que inclusive el que tenga acceso a un equipo de cómputo con la finalidad de eliminar, copiar o alterar información tiene una sanción. Entonces vamos a suponer que este es el caso. Entonces yo identifico que alguien que tiene acceso elimina, altera, copia información. Entonces esa sanción en México es de 3 a 6 años de prisión. Entonces yo voy a sentar a Andrés y le voy a decir, mira Andrés, ¿qué crees? Que ya me di cuenta que borraste información, que la alteraste y que la copiaste. De eso no te preocupes porque ya la recuperamos. El punto aquí es que o me firmas tu renuncia o te denuncio y te meto a la cárcel. La sanción es de 3 a 6 años de prisión. Ok, Oscar, hay dos preguntas. Sí, Alan tiene una pregunta interesante, pues que yo creo que medio Oscar ya la respondió en el camino. Entonces Alan Paredes dice, gracias Alan. Entonces entiendo que hay dos targets para los delitos cibernéticos, las empresas, claramente, y las personas a nivel personal. En ambos casos se debe de proceder legalmente. ¿Cómo se debe proceder legalmente? Es decir, que termina. Es decir, entiendo que se levanta una denuncia, efectivamente, pero que hay más allá de eso para que la aplicación de la ley sea efectiva. Yo creo que Oscar venía diciendo un punto que es súper clave y en el tema de la preservación de la evidencia, porque nosotros estamos en un ecosistema que es un plin distinto. No es lo mismo una evidencia física que una evidencia digital. Exacto. ¿Sí? Y ya se ha escrito mucha literatura alrededor de la preservación digital de la evidencia. Y atribución para mí es lo más importante. Pero lo más importante, porque yo creo que seguro que Oscar me lo va a resaltar, es que a nivel de todos los efectos constitucionales en todos los países, por lo menos los que tienen ya tratamiento del delito cibernético, pues ya le han dado el mismo valor probatorio a la evidencia digital que a la evidencia física, para que yo pueda con ese instrumento llevarlo ante cualquier ente judicial o para, como lo dice Oscar, soportar al interior de la organización pues una acción administrativa que corresponda. ¿O me equivoco, Oscar? Pero antes de que Oscar conteste eso, no sé si estamos respondiendo a la respuesta de Alan. ¿Qué hay que hacer
cuál es el proceso legalmente, qué es lo que hay que hacer legalmente si estamos con este asunto. Claro que sí. Entonces ya dividimos en tres partes, ¿no? A las personas, a las empresas y en las empresas la parte interna, los ataques internos y los ataques externos. Como habíamos mencionado, si en el caso de las empresas todo se queda a nivel administrativo, vamos a ahorrarles mucho dinero. Si vamos a levantar una denuncia, ya sea una empresa o una persona, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero identificar la conducta delictiva. Nosotros no podemos llegar con el Ministerio Público y decirles que fui víctima de phishing, o fui víctima de bullying, o fui víctima de ransomware, porque en ese momento el Ministerio Público se va a ir al Código Penal, va a buscar phishing, va a decir, no hay delito que perseguir. En cambio, ¿qué es el phishing? El phishing al final del día, palabras más, palabras menos, es un fraude. ¿Qué es el fraude de acuerdo a los códigos penales? El fraude al final del día es el que aprovechándose de un error que comete una persona, ¿no? Se hace, o engañándola, se hace de algún beneficio. Es un fraude. Al final del día, el phishing es un fraude que en combinación con la solicitud de información, ya sea personal o crediticia, se va a generar un concurso de delitos. ¿Qué es un concurso de delitos? Desde el punto de vista de ingenieros, es como concatenar cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a acumular las penas. Entonces, estamos hablando de fraude en combinación de falsificación de documentos, en combinación con usurpación de identidad al momento de que esta persona utiliza las credenciales para autenticarse con un banco y robarme el dinero. Entonces, yo lo que tengo que hacer es levantar una denuncia en estos términos, en los términos que la legislación de nuestros países identifique como delitos, ¿no? Como ustedes muy bien lo mencionan, como Andrés muy bien lo menciona, evidentemente hay distintos avances en nuestros distintos países. Por ejemplo, es importante señalar que en el caso de Colombia, Argentina, Panamá, ¿no? Entre otros países, por supuesto, Estados Unidos y Canadá, pertenecen a algo que se llama Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es la iniciativa de la Comunidad Europea para ser eficientes en la persecución de delincuentes más allá de las fronteras, que se publica como respuesta al incidente de las Torres Gemelas en el año 2001. México no pertenece a Budapest porque aquí tenemos algún problema con nuestro legislador, ¿no? Sin embargo, eso no significa que estemos en estado de indefensión. Por supuesto que yo le tengo mucha envidia de la buena a los países que ya están dentro de Budapest, porque entonces tienen elementos para ser muy eficientes más allá de las fronteras. Entonces, en este caso, ¿no? Lo importante, uno, es identificar el delito para poder presentar una denuncia. Dos, presentar los datos de prueba, ¿no? En México se le llaman datos de prueba a esta posible evidencia digital que esté perfectamente identificada, fijada y preservada. ¿Esto qué quiere decir? En delitos convencionales tenemos que denunciar para que el Ministerio Público vaya con sus auxiliares a identificar el cadáver, ¿no? Al muerto, las balas o la droga. En el caso de tecnologías de información no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque la información, ustedes y yo sabemos que no permanece en los sistemas eternamente. Exacto. Entonces, yo no sé si el Ministerio Público va a venir mañana, dentro de una semana o dentro de un año, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿está preservada la información o los datos que me van a permitir identificar al responsable? La realidad es que no. No. ¿Por qué? No. Porque eso no lo hacemos los especialistas en seguridad. Nadie nos lo enseña. No solamente eso, Oscar. Disculpa, Andrea, un momentito, porque aquí se une lo que dice Wilber Gaviria Álvarez. Y Wilber, muchas gracias. Donde Wilber dice, primero, buenas tardes para todos. Hay que empezar por concientizar a las empresas de denunciar, porque para la mayoría de ellas su prioridad es restablecer el servicio, y es decir, la continuidad del negocio, más que investigar qué o quién lo vulneró o intentó vulnerar. Entonces, ahí eso ahí entra con lo que dice Oscar. Ajá. No hay manera de mantener o preservar esa cadena de evidencia o como se llame, porque inmediatamente estamos actuando para restaurar el servicio, y hacer restaurar el servicio estamos reseteando computadoras, estamos restableciendo y todas esas cosas. Dale, Andrés. Sí. Sin embargo, yo sí quiero recordar que las empresas que implementan rigurosamente un procedimiento de gestión de incidentes saben que a pesar de que debe haber una continuidad del negocio,
para ir con mi amigo Oscar y decirle de pronto no estoy como tan conectado, sí tiene que haber un ejercicio de preservación de la evidencia porque necesariamente se va a necesitar para hacer ese procedimiento. Claramente, estoy hablando de empresas que han Pero, avanzado en ese pero procedimiento. ahí viene también lo que dijo Oscar al principio y lo que Ah, dice Wilber, concientización. Tiene que haber dentro de la organización alguien que entienda este tema y la importancia de este tema para poder tomar fotos digitales, digamos, de los sistemas y guardar cualquier información antes de tocar Es que yo me iba a devolver al punto que Oscar toca al principio y es lo importante que es la interdisciplinariedad de la ciberseguridad en este momento para poder resolver esto, porque tú lo acabas de decir muy bien. Yo ahora sí tengo que ir y hablar con la parte jurídica y juntos a explicarle a él que hay que hacer un procedimiento técnico para que él pueda hacer su trabajo, que es presentar una evidencia técnica que muy probablemente puede no tener el lenguaje, pero necesita de mí para poderlo hacer y yo necesito de él para que lo pueda proceder, para que pueda Sí. proceder. Entonces, aquí hay una relación muy simbiótica que sí hay que construir y eso va un poquito más allá del tema de ¿Y eso solo se está continuar el haciendo, negocio. Oscar, en tu experiencia? ¿Hay empresas que ya lo están haciendo o solamente son las grandototas? Ni las grandototas. Déjame decirte que el problema que tenemos es que aquellas empresas que de alguna manera, como dice Andrés, tienen ciertos conocimientos en la materia, desafortunadamente no utilizan el lenguaje adecuado para que esto pueda ser En, utilizado por los jurídicos o por la alta dirección para tomar decisiones. Y esto hoy día les está costando muchísimo dinero a las empresas. Les doy un ejemplo así muy es. sencillo. Tenemos un fenómeno que sucede desde hace 6 años en Estados Unidos, que en México tiene presencia hace 4 años, que se conoce como VEXCAM. ¿Qué es el VEXCAM? Un correo falso, un correo fraudulento que le llega al área de financieros o de contabilidad, en donde le dice, ¿sabes qué? Que los pagos que me venías haciendo en esta cuenta bancaria, ahora realízamelos en esta cuenta bancaria, viene una factura, vienen datos aparentemente ciertos, ¿no? Y resulta que los financieros o los contadores, pues no tienen la más remota idea de lo que es un correo falso, ni mucho menos, caen en el engaño y pagan. Como las empresas se dan créditos de 30, 60 o 90 días, pues resulta que a los 90 días viene el reclamo, oye, me sigues debiendo, a ver, para hablar en dólares, ¿cuánto será en dólares? 70 millones de pesos, 350,000 pesos, 350,000 dólares. Me debes 350,000 dólares y resulta que la empresa dice, pues yo ya te los pagué, ¿no? Pues a mí no me has pagado nada, ¿no? Y entonces vienen consecuencias mercantiles, porque al final del día alguien le debe dinero a alguien. Eh, Entonces vienen consecuencias mercantiles que hay que dirimir independientemente de una situación penal para identificar realmente a los autores del hecho. Entonces, esto les está costando muchísimo dinero a las empresas. ¿Por qué? Porque cuando las empresas reaccionan, resulta que ya la información no existe. ¿Por qué? Porque alguien se espantó, borró la información, claro, reseteó, como ustedes muy bien mencionan, y entonces el problema es que los únicos que hacen fiesta son los delincuentes. ¿Por qué? Porque al exacto. final del día nadie los está persiguiendo. Entonces es fantástico, ¿no? Un puntito ahí. Y primero el de Wilber, y Wilber, muchas gracias. Dicen que, dice Wilber, y dice que es que la gente sabe, o sea, acerca de todo esto, pero que no es obligatorio para ellos. O los equipos de respuesta a incidentes no tienen la capacidad, o si la tienen, no tienen en cuenta el alcance legal de la recolección, almacenamiento y Y preservación de la preservación de la información. evidencia. Entonces, dejémoslo ahí y le agrego lo mío, que venimos hablando con la famosa seguros de cyber insurance, ciberseguros. Cyber Insurance ya coloca que después de uno de esos ataques, y si la empresa decide decir a la empresa aseguradora, me atacaron y me debes plata, ya hay unas pautas, unos pasos que la empresa tiene que hacer, ¿no? Investigar el tema de la colección de datos, hacer la forense y todo eso. Eh, ¿Será que en un futuro estas empresas de seguridad van a decir, tienen que tener un grupo y certificado en este tema de temas forenses? Como Es un... que es el paso obligado y para mi amigo que nos dijo que no es nuestra obligación, yo no sé de qué país sea, pero por ejemplo, en No, el no, no, caso de... no, no, no. Él no está diciendo que no es Ah, obligación, ok. sino que saben, pero que, o sea,
lo que estamos diciendo, que no lo han hecho obligatorio. Las organizaciones no No, tienen las políticas para Pero decir, es que es es que obligatorio que todos tengan que hacer esto. yo creo, eso no es cierto, es una percepción exactamente, equivocada. exactamente, yo también pienso lo Fíjate mismo. que Vea pues. En México, no sé cuál es la situación de los demás países, pero en el caso de México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Y la publicada misma, desde es el lo año mismo, 2010. Y tenemos un la problema misma. más, que a partir de mediados del año 2018 entra en vigor el Reglamento de Protección de Datos de la Comunidad Europea. Entonces, todas aquellas empresas que de alguna manera procesamos, almacenamos y comunicamos datos de ciudadanos europeos, estamos obligados, no es una cuestión de Sí, si quiero, si así no es, quiero, sí, estamos obligados a mantener resguardados y implementar un sistema de gestión de seguridad de la información orientado a datos personales, porque de lo contrario nos puede costar el 4% de las ganancias del ejercicio anterior, del año anterior, y eso puede acabar con las empresas. Y así esto es. está en vigor a nivel mundial en el año 2018. De hecho, los grandes gigantes, ¿no? De proveedores de servicios como Amazon, como Google, como cualquiera de ellos, cambian sus políticas de seguridad a finales del 2018, principios del 2019, precisamente por este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea te obliga a que si tienes un incidente, tienes un plazo no mayor a 76 horas para responder en relación al tema e informarle a tus usuarios. Entonces, no sé si alguno de ustedes se acuerda que en Facebook el año antepasado, cuando hubo una violación de seguridad, inmediatamente al otro día salieron y dijeron, ya identificamos el problema, en breve le vamos a avisar a nuestros usuarios, pero ya le denunciamos con el FBI. Esto no lo hicieron porque son buenas gentes, esto lo hicieron porque pueden tener sanciones, ¿no? Y evidentemente cortar la situación de negocios a nivel comunidad europea. Exacto. Entonces, no es una cuestión de no estamos obligados, al contrario. Estamos Esto nos obligados. hace que no es la seguridad y la criminalística no es una moda, es una Pero, obligación y estamos fallando. Bingo, pero bingo, voy a jugar como dicen, el devil's advocate, del abogado de la... el abogado del diablo. Yo creo que aquí Wilfred se refería a la persona. Yo soy el encargado, ¿sí? De seguridad, pero no soy el director, soy un empleado común y corriente. Yo personalmente, yo no tengo por qué saber acerca de eso. O sea, En México vas a terminar en la cárcel, yo, ¿sí? Sí, no, y es que en Por, todos los pero yo países, es puedo, que pero Oscar menciona el punto, yo puedo, todos. todos, pero entonces no es trabajo, no es desde la organización Ah, misma de educar a sus empleados y que ellos claro, entiendan a qué se están exponiendo y aquí hay firma que yo leí esto y entiendo y y acepto los riesgos porque que yo entienda si yo como empleado puedo ir a la cárcel porque yo hice algo, porque hice un paso mal que para mi entender no era parte de mis requisitos y no conozco el tema legal, ¿por qué voy a pagar yo los los es platos que ahorita, rotos? Dale, Oscar. Fíjate que estás tocando, o sea, insisto, ponemos el dedo en la llaga, ¿no? sí, Fíjate que sí, yo sí, soy sí, sí. maestro de varias universidades aquí en México y mis alumnos normalmente me hacen esa pregunta. Entonces, el consejo que yo les doy, ¿por qué? Porque tu jefe, en el momento que haya un problema de fuga de información, en donde, vamos a suponer, en el caso de México, todos conocemos al ingeniero Slim, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate que se fuga la información que al ingeniero Slim le quedan 3 días de vida. ¿Qué impacto económico y qué impacto personal tiene para el ingeniero y las consecuencias de las demandas que va a tener la empresa? Seguramente esa empresa se acabó. Entonces, en el momento que vengan las sanciones, créeme, tu jefe te va a desconocer. ¿Por qué? Claro. Porque el hecho de que no conozcas no te Pues, exime Exime de de la la responsabilidad. culpabilidad, de la pues, pues responsabilidad. ya Entonces, lo por está, ejemplo, disculpe, ya lo estamos viendo aquí en el caso de Oracle, cuando están los ejecutivos de Oracle ante el gobierno americano y que le dicen acerca de la fuga de información y le echaron la culpa a un intern, a un interno. Ese es el Eh, caso de SolarWinds. por eso, Ese de es el SolarWinds, caso por de eso. SolarWinds. Entonces, Ya dijeron que era un un, in- un practicante que tenía practicante. un password. Entonces, Exacto lo que obvio, dice Oscar. Exacto. porque eso siempre entonces va a pasar. el problema es que los responsables de los datos somos nosotros. No son Wow. los directivos o no son los jurídicos, somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el consejo que le doy a mis alumnos con estos temas? Porque en sus empresas no tienen políticas adecuadas.
hagan un oficio, se lo dan a su jefe, donde le dicen, mira, de acuerdo a los lineamientos de nuestro país, nos falta todo esto. Cuando venga la bronca, ¿no? Que corran a su jefe y que le den el puesto a ustedes de su jefe y entonces todos vamos a ser felices. Pero a ustedes no los Ay, van a meter a la cárcel. Sin embargo, Oscar, porque ahí hay un gran debate. Ya me da miedo trabajar, ya me da miedo trabajar. No, porque es que ahí hay un gran debate que se ha venido transitando desde el año pasado hasta la fecha en muchos países alrededor de la responsabilidad y si son de verdad la persona final o es el CEO el que debe responder. De hecho, se viene haciendo un ruido interesante. Han salido bastantes publicaciones. Me gustó una que sacó el Washington Post, precisamente de un proyecto que en Estados Unidos se está trabajando. Es el CEO el que debería responder por una brecha en relación con los datos. Tenga la naturaleza de personales o tenga un ataque de infraestructura crisis, es el CEO y no recaer, porque el CEO en últimas es el que toma decisiones ejecutivas frente a si invertimos en seguridad, si no invertimos en seguridad, si se capacita en seguridad, porque por las manos de él pasan esas decisiones. ¿Sí? Y ese es como uno de los grandes debates que se viene dando hoy. Sí, yo estoy de acuerdo con Oscar. Todos tenemos que responder al final del día. El jefe no se va a quedar con el plato roto. Él va a decir, va a ir a buscar, oiga, mire, tome, esto es suyo, esto no es mío. Y se va a salvar su pellejo, claramente. Aquí tenemos varios comentarios. Oscar, estás logrando muchos comentarios, está bueno. Sí. Caterina Salazar dice, un ejemplo de esto en el caso de concientización es el caso de Tesla, donde el nivel de concienciación y el sentido de pertenencia del empleado minimizó el riesgo de un ataque externo. Este es el que estuvimos hablando, Andrés, del espía que trató de ofrecerle $1 millón para que coloque un USB flash drive en el servidor y el tipo dijo no, y la pregunta era cuánto nosotros aceptaríamos el $1 millón por colocar el USB. Efraín dice, los más organizados tienen definidos playbooks y tienen definidos y documentados sus flujos y responsables en la gestión de incidentes. Esto facilita esta actuación ágil y coordinada no solo para restablecer el servicio, sino para la investigación del incidente. Cuando no se tiene definido esto, la prioridad es volver a la operación pasando por alto muchos puntos fundamentales para el post-incidente. Y de nuevo a esto, cuando viene el tema que yo estoy diciendo, que hay la gente que son responsables, ya entienden sus responsabilidades y entonces ahí sí tiene que hacerlo, como dice Oscar, ir a hacer se dan cuenta que yo soy responsable porque ya me dijeron que soy responsable y entonces hacer mi oficio de ir a buscar y verificar que la empresa está cubierta. Otro, Nelfo dice, el deber existe, primero de facto y luego por regulaciones de países en términos de privacidad, la debida diligencia. Y luego Efraín Guerrero dice, para el caso de Colombia, el decreto 1377 de 2003, artículo 26, el regulador introdujo en el sistema colombiano de protección de datos el criterio de la responsabilidad demostrada. ¿Sí? Que es un principio que nosotros tenemos. Y por último, Víctor Manuel dice, cada persona está centrada y enfocada en sus funciones, aquí es donde yo voy, y cada área dentro de la empresa tiene la obligación de dar a conocer sus políticas claras a los empleados. En el caso de la información, el área de seguridad de la información debe definir, implementar, divulgar y mejorar sus políticas y reglamentaciones. Yo quiero ver el caso, yo quiero el primer caso que Andrés lo envían a la cárcel por hacer su trabajo de recuperar y que la empresa regrese a funcionar bien después de un ataque cibernético. Porque Andrés hizo su trabajo. Yo quiero ver ese primer caso. Oh, claro, ¿Ya lo ha habido? ¿Ya lo ha habido, Oscar? ¿Esto ya existe? Sí, claro. En Cyborg precisamente muchos de los casos que tenemos son relacionados con empleados que abusan o que no tienen el cuidado precisamente con los datos que están resguardando y que o han perdido, en el mejor de los casos han perdido su empleo. Fíjense lo que les voy a decir, en el mejor de los casos han perdido su empleo y en el peor de los casos están en la cárcel. Entonces, pero son disculpa, Oscar, que nosotros sí vemos aquí. Pero le estás hablando acerca de actos que han querido hacer a propósito para robar los cosas. Estoy hablando acerca nos tocaron ransomware y Andrés para recuperar esto rapidito reformateó la computadora que el servidor y todos comenzamos a funcionar en 8 horas, pero se le pasó por encima el de guardar los datos. Y entonces por ese acto Andrés va para la cárcel y yo creo que eso no
No, yo no he visto un caso así en donde A por eso voy. omisión y que se haga una investigación que por omisión te lleve a decir que por eso fue que no. Ok. Pues yo no sé, yo no he tenido Esa es la acá, pregunta no he que le tengo a visto. Oscar, porque por ahí donde vamos la conversación y eso me tiene asustado. ¿Eh? Hay que, mire, volvemos a lo mismo, hay que identificar, dependiendo de las legislaciones de nuestros países, lo que es una conducta delictiva, ¿no? El primer problema que vamos a tener es que desde el punto de vista administrativo, vamos a ser sujetos como empresa a una sanción Ok, administrativa. sí. Y después de ahí, ¿no? Se tendrá que hacer la investigación para deslindar responsabilidades e identificar si la conducta merita solamente una sanción administrativa en donde a Ok, lo mejor vamos a correr al empleado o algo peor, porque finalmente ok. el empleado puede estar vendiendo los datos, puede Ahí estar sí. vulnerando porque no le han subido el sueldo, ¿no? Pero el problema que tenemos es que al día de hoy, ¿no? Y te lo digo viéndolos a los ojos, más del 95% de las empresas en los últimos 20 años que hemos tenido oportunidad de identificar relacionadas con un incidente, no tienen conciencia de este tipo de temas y por lo tanto, Ujú. simple y sencillamente la información se pierde. Inclusive yo voy y de nuevo, para que todos no tenemos que responder, pero respondamos internamente, ¿cuántas de nuestras empresas o clientes, en mi caso, que yo he visto, tienen políticas exclusivas para políticas de ransomware, políticas de insider threat, políticas de phishing? Yo he visto muy pocas. Yo he visto Pero yo, políticas que ocupan todo eso, pero no es específicas para, para, para eso. Y por lo que ahí va pasa es lo que de lo que dice Oscar. ahí vendría, creería que uno tiene que ser eficiente con las políticas, porque nosotros tenemos que entender que una política es una muy buena intención, una cosa distinta y no mezclar políticas con procesos y con No, procedimientos. pero es que un Eh, proceso y de- procedimiento no existe si no hay política. Correcto, y no necesariamente tampoco. O sea, lo normal es que tú tengas un cuerpo que te gobierne a Sí, esos procesos y procedimientos. sí. Lo importante sí es decir, oiga, mire, nosotros vamos a construir un proceso de gestión de incidentes y vamos a tener estos procedimientos. Y una de las cosas Ah, fundamentales es que sí. tenemos en el incidente que sea del tipo X, por eso me gustó lo que dijeron del playbook, armar nuestro playbook para decir, bueno, esto es por ransomware, entonces nosotros tenemos que buscar este tipo de evidencias y seguirnos a Es, la cadena de custodia, bla, 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 exacto. y hacerlo ordenadamente, porque yo sí estoy de acuerdo con Oscar. Las empresas saben que tenemos que tener un proceso de gestión de incidentes. Nosotros estamos regulados, como lo dice Oscar, porque en nuestros países, y yo creo que ya Latinoamérica casi toda, si no es decir toda, ha compartido el proceso de protección de datos personales y en todas las regulaciones, mal en GDPR, eso es obligatorio, eso ya no es eso, que Ya no nosotros es nos queramos opcional. hacer los locos, Es eso es otra historia otra cosa. distinta. Sí, eh, eso es otra cosa distinta. O que no conozcamos la ley, ok, Otra cosa. pero está escrito tanto para GDPR Wow, como para México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, que está terminando de escribir su ley, Colombia, Panamá, Costa wow. Rica, que ellos tienen Entonces, que investigar. Oscar, ¿tú has visto casos allá con Cyber? ¿Han visto casos de personas que han hecho ataques internos y han Y claro, violado? Ok. de ataques internos y ataques externos, ¿no? Y nosotros precisamente nos dedicamos a esa situación, porque aquí son cinco cosas, son cinco factores, ¿no? Yo tengo que aprender a identificar, fijar, preservar, aplicar cadena de custodia y generar un dictamen pericial. ¿Qué es un dictamen pericial? Un dictamen pericial no es un informe técnico ilegible. Un dictamen pericial es un documento con sustento técnico científico que responde a determinados planteamientos del problema y esas respuestas tienen que tener tres características y yo le agrego una más. Tienen que ser claras, concisas, contundentes y en lenguaje coloquial para que las entienda quién, el abogado. Entonces, por ejemplo, en un dictamen que nosotros podemos defender en un juicio o podemos entregar en una empresa para que tome decisiones y evite ser sancionada, ¿no? Aquí la condición es muy importante. Nunca voy a hablar en un dictamen como técnico que conforme el artículo XY de tal ley es esto, de ninguna manera. Pero yo no voy a hablar en lenguaje de ransomware, en el lenguaje de phishing. Yo voy a hablar en lenguaje, es un fraude cometido a través de una cuenta de correo electrónico, la cual Ok. fue enmascarada como se identifica Ok. en los encabezados, o la cual fue falsificada al momento de que le cambian una I o una L por otra letra.
pero ese es el lenguaje que nosotros ocupamos. Desafortunadamente los técnicos estamos ocupados por presunción o por lo que tú quieras, a utilizar esas palabrejas que yo odio, ¿no? De phishing y todo lo que termine en ING. Puede ser Pero, nuestro mundo, o sea. pero mira que eso vuelve y resalta lo que estábamos diciendo al principio, y yo quisiera también complementar un poco lo que dice Víctor. Sí, seguridad de la información tiene esas responsabilidades, pero yo creo que aquí hay un mensaje como muy potente que tiene Oscar por detrás y que vale la pena resaltarlo, y es lo interdisciplinar de estos trabajos que hoy más que nunca se requiere. Cuando vamos a hablar de cibercriminalidad, no podemos hablar de seguridad de la información y el área jurídica por separado. Eso es imposible hoy. Lo mismo que cuando estamos hablando de privacidad, es la misma historia. Es una torta que cada vez se mezcla más y requiere de profesionales, tanto jurídicos que entiendan mejor la parte técnica, tanto técnicos que entiendan un poco mejor y puedan dilucidar ese lenguaje jurídico, porque eso es una obligación, ya no es si tú quieres, ya no es un commodity, bueno, tú estás avanzado porque tú jurídicamente entiendes la ley. No, 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 eso es ya una responsabilidad por lo que representa un cibercrimen en un momento determinado para una organización. ¿Sí? Y eso que nosotros estamos trabajando en el mejor de los casos, Claro. perseguir a un interno. Por Vamos eso, a ver, vamos a ver, a pesar de que con Budapest, porque esa es de las críticas que le han hecho al convenio de Budapest. ¿Cuál es la crítica? Bueno, ese instrumento es muy chévere, pero ¿a cuántos ciberadversarios podemos perseguir con ese instrumento? Ninguno. ¿A cuántos podemos procesar? Si lo llegamos a capturar, fantástico. ¿Sí? pero y ese también es otro punto que yo tenía al principio, el tema de la atribución. O sea, para un interno es mucho más fácil, pero para un ataque externo, ¿cómo, Oscar, qué pueden hacer para atribuir que Andrés, con un externo, atacó a Cyborg, por ejemplo? Es casi Claro que sí. imposible. Híjole, fíjate que está otra vez, ¿no? Aquí lo importante es que se haga todo a tiempo. Fíjate que cuando trabajaba en la PGR era una pregunta que me decían, ¿qué tan eficientes son para este tipo de investigaciones? Y la respuesta es, si la petición se hace a tiempo, Okay. somos eficientes en un cerca de un 100%. ¿Cuál es ¿Por el qué? tiempo que tú estás hablando? Porque inmediatamente. Yo Ok. no puedo esperar una semana o un mes, ¿no? A identificar, fijar y preservar. Esto es, por ejemplo, cuando estamos hablando de bitácoras, de Outlook, ¿no? La mayoría de las empresas no las almacenan más de 3 meses, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de que alguien accesó, violentó la seguridad de mis cuentas de correo electrónico y solicitamos las bitácoras y resulta que no tienes las bitácoras, entonces, ¿cómo podemos hacer un rastreo a través de direcciones IPs? Porque Ok. finalmente Budapest es importante. Cuando hablamos de ataques externos, hablamos de direcciones IPs. Independientemente de que se pudieran utilizar proxies o cualquier otra barbaridad. La realidad es que la mayoría de los delincuentes saben que no sabemos investigar y por lo tanto no se toman tantas molestias como vemos en la televisión. Esa es una realidad. Pero Oscar, no solo eso, Entonces, sino que también es muy costoso investigar. Es que es costosísimo. ahí, ahí voy. Desmontar una red Entonces, puede hay costar que el 4, triple, 5 veces lo que pudo haber costado el ataque. Pero ese es ¿Sí? trabajo de las autoridades al final del día. Entonces, nuestro trabajo es denunciar y brindar esos elementos de prueba. En este caso, las bitácoras, un dictamen pericial, ¿no? Un dictamen pericial que soporte precisamente esa investigación para que el MP, que no conoce estos temas, sepa qué hacer, ¿no? Y entonces nosotros, aparte, exigirles qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros sabemos que en los países que están en Budapest y la mayoría de los servidores que utilizamos, bueno, quitando los nuevos ahora que están en China, están en Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos pertenece a Budapest, por lo tanto todos los proveedores de servicios tienen la obligación de preservar la información que permita identificar el origen de una comunicación por 3 meses. Ese es el tiempo que tenemos nosotros. Si yo me tardo más de eso, yo ya no voy a encontrar la información. Pero si yo me tardo menos de eso, hago la denuncia en tiempo y forma, ¿no? Hago lo que se tiene que hacer, exijo al Ministerio Público que haga su trabajo. Entonces, las posibilidades de poder llevar a muy buen fin una investigación, y te lo digo, por ejemplo, hablando de casos de secuestro, de casos de extorsión, a través de redes sociales, a través de correos electrónicos. En nuestro caso, en México, cuando era yo responsable del área de informática y telecomunicaciones pericial, eran condiciones en donde nosotros nos contestaban no más allá de 2 semanas. ¿Esto qué quiere decir?
en un lapso poco más o menos de un mes y medio, nosotros tenemos resuelto una investigación de este tipo. Pero insisto, son muchos los factores que juegan, desde el trabajo de la preservación por parte de las empresas o de las víctimas, ¿no? Que muchas veces no saben qué hacer, ¿no? Por supuesto, el Ministerio Público que no está capacitado, ¿no? A lo mejor en nuestros países sí, pero en el nuestro no, les cuestan mucho trabajo estos temas, entonces hay que ayudarle. No sabemos hacer denuncias, las denuncias las hacemos por phishing, por bullying y esas tarugadas, ¿no? Entonces, desde ahí nos estamos negando el acceso precisamente a una investigación adecuada, ¿no? Entonces, al final del día, el problema es que son tantos los factores que juegan para poder tener éxito, para sancionar e identificar a un delincuente, que por eso se enfiesta. Pero me parece que tenemos que empezar a utilizar los elementos que tenemos con la finalidad precisamente de que las empresas no, dejen de perder dinero y tengan la posibilidad de recuperar aquello perdido, porque por ejemplo en el caso de nuestro país, en el caso de México, la reparación del daño es importante, ¿no? Y por otro lado, no solamente, como lo menciono, la situación de los delincuentes, estamos hablando que son condiciones en donde las empresas son engañadas y vienen demandas mercantiles entre empresas. Entonces hay que dirimir responsabilidades. Por darles un ejemplo muy sencillo, si el correo electrónico es verídico, de lo que hablaba yo, del Bexcam, ¿no? Del fraude a través de un correo electrónico y donde me piden depositar a una cuenta bancaria distinta. Si el correo electrónico es verídico, la responsabilidad es de la empresa original, porque a la empresa original es a quien le vulneraron la infraestructura. Wow. Si el correo electrónico está falsificado, esto es, tiene una letra distinta, entonces las cosas cambian, porque la empresa que pagó sigue debiendo el dinero por no haberse dado cuenta que el correo era falso. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. Wow. Y todo esto, ¿cómo se dirime? Evidentemente, ante un análisis correcto, identificando, fijando, preservando, generando un dictamen pericial que pueda dirimir estos temas más allá, independientemente de dar con el delincuente, de dirimir temas mercantiles que hoy están siendo el día con día de las empresas. Wow, aquí hay varios comentarios. Muchísimos. Y está bueno. Sí, está bueno. Yo agarro primero, yo agarro el de Joan Cubillos. Dale, yo puedo el segundo. Casos comunes en Colombia donde estudiantes de temas de seguridad de información por probar directamente en los sistemas y redes de la empresa son judicializados. Ese es otro tema que tocaremos en otro. Yo sí estoy de acuerdo que no importa la razón, puede ser porque quiero ayudar. Si no le han dado permiso de evaluar mi seguridad, no vengan a abrir mi puerta y a meterse a mi casa, porque yo no le di permiso. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Pablo más Juan, gracias Pablo. Entonces dice aquí, alguna vez, reforzando lo que estaba diciendo ahorita del tema de los costos, alguna vez en auditoría no forencia que hacía en una telco, durante un buen tiempo, calculé que descubrir al atacante, profesional o casual, intencional o no, costaba promedio 20 veces el esfuerzo que requirió quien causó el problema. Muchas veces eso suele pasar. Y dale, Efraín Guerrero llega y dice, en materia de seguridad y ciberseguridad, los mundos técnicos y jurídicos deben trabajar de la mano. Totalmente de acuerdo, eso ha sido casi una conclusión de esta charla. Dijiste, interesante eso del informe en palabras coloquiales para facilitar el entendimiento. Me parece genial. Lastimosamente, en el sentido contrario, quienes trabajamos en la materia, los documentos legales son difíciles de digerir por los términos jurídicos utilizados y porque fácilmente un documento termina referenciado o referenciando a otros documentos, por lo cual se hace necesario el trabajo de la mano de un abogado que sirva de intérprete de la parte normativa. Y me ratifico en lo que digo. Es el profesional de seguridad el que debe dar un avance en interconectar con otras disciplinas, porque nosotros somos el hermano menor de todas las disciplinas de las organizaciones. No es al revés, nosotros no somos los reyes de nada, al contrario, somos el último en la fila. Entonces es nuestro trabajo ir un poco más allá. Yo sí diría, Efraín, de pronto estoy en un plin de desacuerdo, yo digo, no es que ellos vengan, nosotros tenemos que ir allá. Sí. Si me permites, yo les puedo hacer una recomendación. El último libro que publiqué se llama Ciberdelitos, Perspectiva para su persecución. Es un libro que se publica en el año 2019 por Tirant y lo van a poder encontrar en formato electrónico. Es muy barato, muy barato, son muy poquitas hojas, en donde hago la traducción precisamente del ciberdelito
y evidentemente lo alineo al Código Penal mexicano. Pero en el caso nuestro, pues lo único que tenemos que hacer es allegarnos de los códigos penales de nuestros países, y eso sería todo para poder entender precisamente este tipo de lenguajes, para poder ser de alguna manera de ayuda, ¿no? Recordemos que yo soy ingeniero en comunicaciones electrónicas, maestro en tecnologías de información, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal. Ahí está. Perfecto. Hizo todo el recorrido. Pero es que estos son los perfiles que hoy ya están presentándose. Tú ves ingenieros que están haciendo maestrías en Eh, derecho informático, por ejemplo, sí, ¿sí? O abogados que están haciendo de ese maestrías lado. en gerencia de tecnologías de la información y afines para poder encontrar, dilucidar ese cierre que hay necesario, que hoy no es posible no tenerlo. O sea, nosotros sí tenemos que acercarnos mutuamente a dominar esos aspectos. Y qué chévere que tenga una publicación al Claro. respecto, porque sí vale la pena, o sea, esas publicaciones sí vale la pena tenerlas en la mano. Sí, pues no sé, uno, si a ti te gusta, como personalmente, estar como a la Empapado del vanguardia y tema, yo exacto. estoy, uno se va documentando y va buscando y listo. En Exacto. otros casos, yo entiendo también la posición de Frank, Sí, porque esa posición la vivimos todo. ¿cuál es el nombre del libro de nuevo? Ciberdelitos, perspectiva para su persecución, de Tirant, está en formato electrónico, físico y electrónico. Evidentemente para nosotros lo que nos conviene es el electrónico, ¿no? Si lo Pero es a puedes, través de Tirant que lo pueden conseguir. ok. Si lo captaste, Andrés, lo colocas ahí en el chat. Oscar, se nos acaba el tiempo. Últimas recomendaciones. ¿Qué recomendación crees que debemos seguir los que estamos aquí escuchando? Por supuesto, ¿no? La recomendación es que se instauren protocolos, tengan o no establecido un sistema de gestión de seguridad. En el caso de un incidente, tienen forzosamente que aprender procedimientos de identificación, fijación y preservación. Tienen que tener identificadas cuáles son las bitácoras que tienen activas en caso de ser víctimas de un incidente, con la finalidad de poder echar mano de ellas y preservarlas y hacer un análisis. A lo mejor el análisis no lo hacemos nosotros, pero sí que estén guardadas, evitar que se pierdan, que se sobrescriban, con la finalidad de que si se tienen que tomar decisiones para identificar responsabilidades y, ¿por qué no?, buscar la reparación del daño, bueno, pues sean cosas que se tienen a la mano. Y por supuesto es importante que sepamos que estas son condiciones obligadas. ¿Por qué? A través de la protección de datos. Una última pregunta. Esto es más hacia empresas, organizaciones, pero a, a- a nombre personal, nosotros no fuimos el fraude, no el phishing, el fraude bancario, y nos afectó personalmente. Nosotros, cómo podemos como persona judicial, qué derecho tenemos para recuperar eso? ¿Quién es el culpable? ¿El banco? ¿Quién nos entrega el dinero que nos robaron? Ok, extraordinario. En este caso, los casos que tenemos aquí en Cybot, la recomendación es que se vayan por dos rumbos, ¿no? Uno, la demanda mercantil contra el banco. ¿Por qué? Porque el banco no se está siendo responsable. El banco está Claro, diciendo, lo que pasa es que te cometieron un phishing y tú diste tus contraseñas y es tu culpa. No es así. La realidad es que alguien usurpó, fíjate la diferencia, alguien exacto. usurpó mi identidad, violentó la seguridad del banco, el banco no fue capaz de identificar que no era mi dirección IP, ni que eran mis costumbres en cuanto a las transferencias bancarias, y por lo tanto me robaron mi dinero. Ese es al Interesante. banco. Le coloca todo al banco, el banco el que es Claro, el responsable de identificar que tú eres claro, quien eres. claro. Interesante. Y Wow. la otra arista es penal. ¿Por qué? La denuncia penal lo que tiene que demostrar es que yo no fui, porque el banco dice, tú fuiste. No, yo te demuestro que yo no fui, evidentemente. Aquí está la denuncia penal y evidentemente con la persecución de quien sea responsable a través de las cuentas bancarias a donde se fue mi dinero. Entonces, la recomendación que hacemos nosotros es que se haga por los dos caminos. Claro, aquí son temas que nos llevaría otra hora de charla Claro, no. en relación al cómo y el por qué, Y pero al esas cabo y el serían las por qué, exacto. recomendaciones. No, perfecto. Excelente. Entonces, de verdad, muchas gracias, Oscar. Muy interesante el tema y wow, me voy asustado. Me va a tocar ir a aprender acerca de cosas legales porque yo no quiero ser responsable y parar en la cárcel por hacer mi trabajo. Así que, de verdad, Oscar, muchas gracias. Muy amable a ti y a Cyborg por acompañarnos. Andrés, gracias por tu tiempo y a todos que nos acompañaron. Muchas gracias por
Muchas gracias. participación. De verdad fue muy activo. Interesante. Eso es lo que nos encanta. La próxima semana, acuérdense, tenemos el formato especial de micrófono abierto. Vamos a utilizar una plataforma diferente. Vamos a hacer un ensayo. Así que estén pendientes de un correo de nuestra parte con un enlace nuevo. No estaremos en Zoom, estaremos en una plataforma nueva para hacer un ensayo a ver cómo nos va. De todas maneras, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos. Oscar, de nuevo, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos y quedamos a sus órdenes para temas de capacitación en estos temas y por supuesto de consultoría. Excelente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.